Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la segunda parte de los Macabeos. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Lisias manda tropas contra los judíos. Lisias escogió entre los amigos del rey a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y Gorgias, personajes influyentes. Los puso al frente de 40.000 soldados de infantería y de 7.000 de caballería, para que se dirigiesen a Judá y la devastasen, según la orden del rey. Partieron con sus tropas y acamparon en la llanura cerca de Emaús. Los mercaderes del país, al conocer su llegada, se presentaron en el campamento con mucha plata, oro y cadenas para comprar como esclavos a los israelitas. Se le unieron también fuertes contingentes de Idumea y del territorio de los filisteos. Judas y sus hermanos vieron que se agravaba la situación y que tropas acampaban en su territorio. Tuvieron también noticias de la orden del rey de arrasar totalmente al pueblo, y se dijeron: libremos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por él y por el templo. Convocaron a asamblea para disponerse a la guerra, rezando y pidiendo a Dios piedad y misericordia. Jerusalén estaba despoblada como un desierto. No había ninguno de sus hijos que entrase o saliese. Estaba el templo profanado. Extranjeros habitaban en la ciudadela, que era entonces morada de gentiles. La alegría de Jacob ya no existía, ni la flauta ni la cítara se oían. Reunión en Masfa. Se juntaron y fueron a Masfa, frente a Jerusalén, pues Masfa había sido ya lugar de oración para Israel. Ayunaron aquel día y se vistieron de saco, se cubrieron de ceniza la cabeza y rasgaron sus vestiduras. Consultaron luego el libro de la ley para saber lo que los gentiles piden a las imágenes de sus ídolos. Llevaron también las vestiduras sacerdotales, las primicias y los diezmos, y a los nazareos que habían terminado el tiempo de su voto. Clamaron al cielo diciendo: ¿qué haremos de estos y dónde los dejaremos? Tu templo ha sido conculcado y profanado. Tus sacerdotes están de luto y humillados, y ahora los gentiles han venido para aniquilarnos. ¿Tú sabes cuánto traman contra nosotros? ¿Cómo podremos resistirles si tú no nos ayudas? Tocaron las trompetas y clamaron a grandes gritos:
Después de esto nombró Judas jefes del pueblo, de millares, de centena, cincuentena y decena. Luego dijeron a los que estaban edificando casas, o iban a casarse, o plantaban viñas, y a los miedosos que se volvieran a sus casas, como permitía la ley. Poniéndose luego en marcha, acamparon al sur de Emaús. Judas habló a los suyos así: ceñíos las armas, sed fuertes y disponeos para asaltar mañana a estas gentes reunidas contra nosotros para destruirnos a nosotros y al templo. Es mejor morir luchando que ver las calamidades de nuestra nación y de nuestro templo. Sucederá lo que quiera el cielo. Gorgias vencido en Emaús. Tomó Gorgias consigo 5.000 soldados, escogidos de infantería y 1.000 de caballería, y se puso en marcha de noche para caer sobre los judíos y batirlos por sorpresa. Les hacían de guía los de la ciudadela. Supo esto Judas y se puso también en marcha con los más valientes para asaltar al ejército real, que estaba en Emaús, en tanto que sus efectivos estaban todavía dispersos. Gorgias llegó de noche al campamento de Judas, pero no encontró a nadie y se puso a buscarlos en los montes, pues decía: huyen ante nosotros. Al amanecer apareció Judas en la llanura con 3.000 hombres, que no tenían ni los escudos ni las espadas que hubiesen deseado. Al ver el campo de los gentiles poderoso, bien defendido y rodeado de la caballería, con hombres expertos en la guerra, Judas arrengó a los suyos: no temáis el número ni os acobarden sus ataques. Recordad cómo nuestros padres fueron salvados en el Mar Rojo cuando los perseguía el faraón con su ejército. Clamemos pues al cielo, se compadecerá de nosotros, se acordará de la alianza hecha a nuestros padres y derrotará hoy este ejército ante nosotros. Conocerán entonces todas las naciones que hay quien libra y salva a Israel. Los extranjeros levantaron la mirada y, viendo que los judíos se dirigían contra ellos, salieron del campamento para darles batalla. Los de Judas tocaron las trompetas y comenzaron el combate. Los gentiles, desconcertados, huyeron a la llanura, pero los últimos fueron muertos a espada. Les persiguieron hasta Gazer, llanos de Idumea, de Azoto y de Janía. Cayeron cerca de 3.000 enemigos. Vuelto Judas con su ejército de perseguirles, dijo al pueblo: no recojáis el botín, porque se prepara otra batalla. Gorgias está con su ejército en los montes cercanos. Manteneos firmes ante nuestros enemigos y combatidles. Después recogeréis tranquilamente el botín. No había terminado de hablar cuando apareció una división explorando desde el monte. Observaron que los suyos habían huido y que el campamento estaba incendiado, pues el humo lo denunciaba. Tal visión los llenó de pánico. Contemplando luego en la llanura al ejército de Judas dispuesto para la lucha, huyeron todos al país de los filisteos. Entonces Judas se volvió para saquear el campamento, y los soldados apresaron mucho oro, plata, telas de jacinto y púrpura marina y otras muchas riquezas. A la vuelta alababan y bendecían al cielo, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Aquel día consiguió Israel una gran victoria. Los extranjeros que se salvaron comunicaron a Lisías lo sucedido, quien quedó consternado y abatido, pues las cosas en Israel no le habían salido conforme a sus propósitos y a las órdenes del rey. Judas vence a Lisias. Al año siguiente Lisias reclutó 60.000 hombres escogidos y 5.000 jinetes para luchar contra los judíos. Llegados a Idumea, acamparon cerca de Betsur. Judas les salió al encuentro con 10.000 hombres. A la vista de un ejército tan temible, oró así: Bendito seas tú, oh Salvador de Israel, que abatiste la fortaleza de un gigante por medio de tu siervo David, y entregaste el ejército de los filisteos a Jonatán, hijo de Saúl, y a su escudero. Haz que este ejército caiga en manos de tu pueblo Israel, que queden confundidos con su fuerza y con su caballería, que cunda en ellos el pánico, deshace el orgullo que tienen en su poder, que se confundan con su derrota. Derrótalos con la espada de los que te aman y te alabarán con cánticos cuantos conocen tu nombre. Entraron en batalla 5.000 hombres del ejército de Lisias. Al ver Lisias la huida de los suyos y el entusiasmo de los judíos dispuestos a vivir o a morir como héroes, se volvió a Antioquía para reclutar mercenarios y retornar a Judea con más fuerzas que antes. Restablecimiento del culto. Entonces Judas y sus hermanos dijeron: ya que nuestros enemigos han sido vencidos, purifiquemos y consagremos de nuevo al templo. Reunido todo el ejército, fueron al monte Sión. Cuando vieron el templo desierto, el altar profanado, quemadas las puertas, la hierba crecida en los atrios, como en el bosque o en los montes, y derruidas las habitaciones, rasgaron sus vestiduras y se cubrieron de ceniza la cabeza. Se postraron rostro en tierra y a la señal de las trompetas lanzaron gritos al cielo. Judas ordenó a sus hombres combatir a los de la ciudadela mientras duraba la purificación del templo, y él escogió sacerdotes sin mancha, observantes de la ley, quienes purificaron el templo y llevaron las piedras contaminadas al lugar inmundo, deliberando sobre el altar de los holocaustos, que había sido profanado. Tuvieron la feliz idea de destruirlo para que no les sirviese de oprobio, pues lo habían contaminado los gentiles. Lo demolieron y amontonaron las piedras en el monte del templo, en lugar conveniente, hasta que viniese un profeta y se pronunciase ante ellas, y tomando piedras sin labrar, según la ley, levantaron un nuevo altar semejante al primero. Reparado el santuario y el interior del templo, purificaron los atrios, hicieron nuevos vasos sagrados, llevaron al templo el candelabro, el altar de los perfumes y la mesa, quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro, que iluminaron el interior del templo. Colocaron los panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, dando fin a los trabajos. El 25 del 9º mes, llamado Casleu, del año 148, se levantaron al alba y ofrecieron un sacrificio legal en el altar de los holocaustos que habían construido. El altar fue inaugurado al son de cítaras, liras y címbalos, en el mismo mes y día en que fue profanado
por los gentiles. Todo el pueblo se postró rostro en tierra, luego alabaron al que les había concedido el éxito y celebraron con alegría la dedicación del altar, ofreciendo durante 8 días holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos. Restauraron las entradas y habitaciones poniéndoles puertas, y se regocijó grandemente el pueblo, olvidándose del oprobio que le habían causado los gentiles. Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel acordaron festejar con alegría la dedicación del altar cada año a su tiempo, durante 8 días a partir del 25 de Casleu. Por entonces fortificaron también el monte Sión con murallas y torres potentes, para que sí volvieran los gentiles, para que si volvían los gentiles no las pudieran abatir como había sucedido. Judas emplazó allí una guarnición y fortificó Bet-Sur para que el pueblo contase con una fortaleza contra Idumea. Vence a los pueblos vecinos. Cuando las naciones vecinas supieron que el altar había sido reconstruido y restaurado como antes el templo, se irritaron grandemente y decidieron exterminar a los descendientes de Jacob que vivían en ellas. Así que comenzaron las muertes y las expulsiones en el pueblo. Judas declaró entonces la guerra a los descendientes de Esau en Idumea, en Acrabatene, porque asediaban a los israelitas. Les propinó fuerte derrota, los humilló y se apoderó de los despojos. Después recordó la malicia de los hijos de Bayán, que tendían lazos y emboscadas al pueblo en los caminos. Les obligó a encerrarse en sus torres, los bloqueó y condenó a muerte, incendiando las torres con cuanto había dentro. Luego pasó a los amonitas, donde encontró un poderoso ejército y un pueblo numeroso a las órdenes de Timoteo. Les atacó varias veces, venciéndoles y haciéndoles grandes destrozos. Se apoderó de Gazer y sus aldeas y se volvió a Judá. Conjura en Galilea y Galat. Entonces los gentiles de Galat se conjuraron contra los israelitas que habitaban en su territorio para exterminarlos, pero estos se refugiaron en la fortaleza de Diatema y enviaron cartas a Judas y sus hermanos en las que decían: los gentiles que nos rodean se han conjurado contra nosotros para exterminarlos y se preparan para expugnar la fortaleza en la que estamos refugiados. Su jefe es Timoteo. Venid pues y libradnos de sus manos, pues muchos de los nuestros han caído ya. Han matado a todos nuestros hermanos que habitaban en Top. Han reducido a esclavitud sus mujeres e hijos y se han llevado sus bienes. Han perecido allí cerca de 1000 hombres. No habían terminado de leer esta carta cuando llegaron de Galilea otros emisarios con vestidos rotos, trayendo parecidas noticias y diciendo: los de Tolemaida, Tiro y Sidón se han conjurado contra nosotros con toda la Galilea de los gentiles para exterminarnos. Apenas Judas y el pueblo oyeron tales noticias,
se convocó una gran asamblea para examinar lo que podían hacer en favor de sus hermanos que, atacados por los enemigos, se hallaban en grande angustia. Nuevas victorias de Judas. Judas dijo a su hermano Simón: escoge hombres y ve a librar a tus hermanos en Galilea. Yo y mi hermano Jonatán iremos a Galat. A José, hijo de Zacarías, y a Azarías los dejó como jefes del pueblo con el resto del ejército para defender a Judea, dándoles estas órdenes: gobernad al pueblo, pero no ataquéis a los gentiles hasta que volvamos. A Simón se le entregaron 3.000 hombres para la campaña en Galilea, a Judas 8.000 para la de Galat. Llegó Simón a Galilea, donde presentó varias batallas a los gentiles, que fueron derrotados. Los persiguió hasta las puertas de Ptolemaida, cayendo cerca de 3.000 hombres, a los que despojó. Tomó después consigo a los judíos de Galilea y Arbata, con sus mujeres, hijos y cuanto tenían, llevándolos con gozo a Judea. Entretanto, Judas Macabeo y su hermano Jonatán pasaron el Jordán y caminaron por el desierto durante 3 días. Les salieron al encuentro los nabateos, que los recibieron amistosamente y les narraron lo sucedido a los hebreos en Galat. Y como muchos estaban prisioneros en Bosor, Alema, Casfor, Maquet y Carnaín, todas ciudades fuertes y grandes, refirieron también que había prisioneros en otras ciudades de Galat y que habían decidido asaltar mañana las fortalezas, tomarlas y exterminarlos a todos en un solo día. Entonces Judas partió con su ejército hacia el desierto de Bosora. Ocupó las ciudades, pasó al filo de la espada a todos los varones, se apoderó del botín y luego las incendió. De noche partieron hacia las fortalezas. Al alborear, vieron una inmensa muchedumbre con escaleras y máquinas para apoderarse de las fortalezas. Ya se atacaba a los sitiados. Viendo Judas que el asalto había comenzado y que el fragor de la batalla, unido al son de las trompetas, llegaba al cielo, dijo a los suyos: combatid hoy por vuestros hermanos. Después ordenó en 3 grupos el avance hacia el enemigo por la espalda, tocando las trompetas y rezando a gritos. Cuando supo el ejército de Timoteo que estaba allí el Macabeo, huyeron ante él. Les infligió una gran derrota, pues murieron aquel día cerca de 8.000 hombres. De allí pasó Judas a Alema, la asaltó, la ocupó, mató a todos los varones, se apoderó del botín y luego la incendió, y saliendo de allí se apoderó de Casfor, Maquet y Bosor, con las demás ciudades de Galat. Victoria sobre Timoteo. Después de estos acontecimientos, reunió Timoteo otro ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Envió Judas a explorar el campo, y le dijeron: todos los gentiles que nos rodean se le han unido, formando un ejército enorme. Además tienen a sueldo a los árabes como fuerzas auxiliares y están acampados al otro lado del torrente, dispuestos a atacarte. Judas fue a su encuentro. Cuando Judas con su ejército se acercaba al torrente, Timoteo dijo a los jefes de su ejército: si pasa el primero hacia nosotros,
No podremos resistirle porque nos sacarán ventaja. Si por el contrario tiene miedo y acampa al otro lado, iremos contra él y lo venceremos. Apenas llegó Judas al torrente, dispuso a lo largo de él a los escribas del pueblo y les ordenó: no permitáis que nadie se pare, sino que todos vayan a luchar. Pasó él el primero hacia los enemigos, seguido de todo el pueblo. Ante él los gentiles se replegaron, arrojaron sus armas y huyeron al templo de Carnaín. Los judíos ocuparon la ciudad e incendiaron el templo con cuantos había dentro. Carnaín fue expugnada sin poder resistir a Judas. Después de esto, Judas reunió a todos los israelitas que se encontraban en Galat, desde el más pequeño al mayor, con sus mujeres, hijos y equipajes, enorme muchedumbre para volver a Judea. Llegaron a Efrón, ciudad importante y bien fortificada, situada en el camino. No era posible desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino había que atravesarla. Los de la ciudad cerraron la entrada, tapiando las puertas con piedras. Judas les envió mensajes de paz diciendo: permitidnos atravesar vuestro territorio para volver al nuestro. Nadie os hará mal, pues no haremos más que pasar a pie. Pero no quisieron abrir. Judas entonces ordenó que todos se mantuviesen donde estaban. Los más valientes se prepararon para el asalto. Atacaron la ciudad durante todo el día y toda la noche hasta que se rindió. Pasó al filo de la espada a los varones, arrasó la ciudad, se apoderó del botín y pasó por encima de los cadáveres. Atravesaron el Jordán y llegaron a la gran llanura de Betzán. Durante el viaje, Judas atendía a los retrasados y animaba al pueblo hasta llegar a Judá. Con gozo y alegría subieron al monte Sión y ofrecieron holocaustos por haber vuelto felizmente y sin pérdidas. José y Azarías vencidos. Mientras Judas y Jonatán estaban en Galat y su hermano Simón en Galilea, frente a Ptolemaida, José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefes del ejército, conociendo sus hazañas y batallas victoriosas, se dijeron: hagámonos también famosos combatiendo contra los gentiles que nos rodean. Comunicadas las órdenes a su ejército, marcharon hacia Jannía, pero les salió al encuentro Gorgias con su gente para atacarles. José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta los límites de Judá. Aquel día cayeron 2000 hombres de Israel, grave derrota de los israelitas por no haber escuchado a Judas y a sus hermanos, creyéndose capaces de grandes hazañas. No eran estos de aquella raza de hombres por los que vino la salvación de Israel. Judas y sus hermanos, por el contrario, se hicieron famosos en Israel y en las naciones a donde llegaba su nombre. El pueblo los rodeaba y aplaudía. Victoria del Macabeo sobre idumeos y filisteos. Judas con sus hermanos se puso en marcha para combatir a los hijos de Esaú en la región meridional. Tomó Hebrón y sus aldeas, derribó sus fortificaciones e incendió las torres de sus murallas. Después levantó el campamento para dirigirse al país de los filisteos, pasando por Maresa. Algunos sacerdotes cayeron aquel día, pues queriendo hacerse valientes, entraron imprudentemente en batalla.
De allí pasó Judas a Azoto en el país de los filisteos, derribó sus altares, incendió las estatuas de sus dioses, saqueó la ciudad y luego se volvió a Judá. Muerte de Antíoco IV Epífanes. Mientras el rey Antíoco recorría las provincias septentrionales, supo que Elimaida, en Persia, era una ciudad famosa por la abundancia de oro y plata, que había un templo riquísimo con piedras de armadura de oro, coraza y armas dejadas por Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de Grecia. Fue allá e intentó apoderarse de la ciudad, pero no lo consiguió porque, conociendo su intención, los habitantes salieron armados contra él. Tuvo que huir, alejándose con inmensa tristeza para volver a Babilonia. Estando todavía en Persia, le comunicaron las derrotas de los ejércitos enviados a Judea, que Lisias, aunque había ido con un ejército poderosísimo, tuvo que huir ante los judíos, que se habían fortalecido con las armas y abundante botín apresados a los ejércitos vencidos, y que habían destruido el abominable ídolo erigido por él sobre el altar de Jerusalén, y habían rodeado como antes el templo y Betsur, una de sus ciudades. Al oír tales noticias se aterró y conmocionó profundamente. Se acostó enfermando de tristeza por no haber realizado sus propósitos. Así estuvo muchos días, repitiéndose siempre el estado de profunda angustia. Creyendo que iba a morir, llamó a sus amigos y les dijo: «Ha oído el sueño de mis ojos, y mi corazón está quebrantado por la inquietud, y me digo: ¿a qué tribulaciones he llegado y en qué mar de tristezas me encuentro? Yo, que era feliz y amado en los días de mi poder. Pasan ahora por mi mente los males cometidos en Jerusalén, los objetos de plata y oro que quité, los habitantes de Judea que exterminé sin motivo. Reconozco ahora que por esto me han venido estas desgracias y que muero de pena en tierra extraña». Llamó a Filipo, uno de sus amigos, y lo nombró jefe de todo su reino, entregándole la diadema, el manto y el anillo con el encargo de educar a su hijo Antíoco y prepararlo para el gobierno. Antíoco murió allí el año 149. Conocida la muerte del rey, Lisias proclamó rey a su hijo Antíoco, a quien había educado desde niño, y le apellidó Eupator. Antíoco V Eupator en Judea. Los de la ciudadela tenían bloqueados a los israelitas en torno al templo y trataban siempre de hacerles daño y apoyar a los gentiles. Judas decidió deshacerse de ellos y convocó a todo el pueblo para sitiarlos. Se reunieron y comenzaron el asedio el año 150, construyendo terraplenes y máquinas, pero algunos asediados rompieron el bloqueo y, juntándose a israelitas impios, fueron al rey diciéndole: «¿Cuándo irás a hacer justicia y a vengar a nuestros hermanos? Nosotros aceptamos servir a tu padre, obedecer sus órdenes y observar sus leyes. Por esto nos han odiado los de nuestro pueblo, han matado a cuantos de nosotros han encontrado y han arrebatado nuestros bienes, y no solo han hecho sentir su mano sobre nosotros, sino también sobre los países limítrofes. Ahora además han rodeado la ciudadela de Jerusalén para conquistarla y han fortificado el templo y Betsur.
Si no te apresuras a detenerlos, harán cosas peores y no podrás frenarlos. A estas palabras el rey montó en cólera y reunió después a sus amigos, los jefes del ejército y a los capitanes de caballería. Llegaron de otros reinos y de las islas del mar tropas mercenarias, juntando un ejército de 100.000 soldados de infantería, 20.000 jinetes y 32 elefantes adiestrados para la guerra. Atravesada la Idumea, acamparon junto a Betsur y la asaltaron durante muchos días con máquinas de guerra, pero los sitiados en una salida las quemaron luchando heroicamente. Entonces Judas se alejó de la ciudadela y acampó en Bet-Zacaría, frente al campamento del rey. El rey, levantándose temprano, mandó a su ejército avanzar rápidamente hacia Bet-Zacaría, donde sus tropas se pusieron en orden de batalla tocando las trompetas. Los soldados emborracharon a los elefantes con zumo de uvas y moras para excitarlos en la lucha. Repartieron los animales entre las falanges. Junto a cada elefante quedaron 1.000 hombres con corazas de malla y yelmos de bronce en la cabeza, y 500 jinetes escogidos. Precedían todos los movimientos de la bestia y la acompañaban a todas partes sin alejarse jamás de ella. Sobre cada elefante, como defensa, iba montada una torre sólida de madera, bien protegida y sujeta con cinchas, y en cada torre 3 hombres valientes, además del indio que lo guiaba. El rey dispuso el resto de la caballería en los 2 flancos del ejército para provocar el temor y proteger las falanges. Cuando el sol se reflejó en los escudos de oro y bronce, resplandecieron las montañas y brillaron como llamas de fuego. Una parte del ejército del rey se desplegó en las cumbres de las montañas, otra en la llanura, avanzando todos con seguridad y orden. Estaban atemorizados cuantos oían el clamor de aquella muchedumbre. La marcha de tanta gente y el ruido de las armas. Era verdaderamente un ejército numeroso y temible. Judas se acercó con su ejército y atacó, cayendo 6.000 hombres del ejército real. Muerte heroica de Eleazar. Eleazar, apellidado Sabarán, observó que un elefante engualdrapado con coraza regia sobresalía de los demás, y suponiendo que el rey estaría montado en él, se propuso salvar a su pueblo y conquistar fama inmortal. Corrió con arrojo hacia el elefante, atravesando la falange, matando a derecha e izquierda y consiguiendo que todos se apartasen de él. Se puso bajo el elefante y le clavó la espada matándolo. El elefante cayó encima de él y murió, pero los judíos, viendo las fuerzas del rey y el coraje de su ejército, se retiraron. Asedio de Jerusalén. Entonces el ejército real los persiguió hasta Jerusalén, acampando en Judea y sitiando el monte Sión. Hizo luego las paces con los de Betsur, que salieron de la ciudad, pues no tenían víveres para mantener el asedio por ser año sabático para la tierra. Así se apoderó el rey de Betsur y puso una guarnición para custodiarla. Durante muchos días acampó ante el templo
y puso allí ballestas, máquinas, lanzafuegos, catapultas, escorpiones para lanzar flechas y honderos. También los sitiados construyeron máquinas contra las de los sitiadores y combatieron largo tiempo, pero carecían de víveres en los almacenes por ser el año séptimo y porque los israelitas llegados a Judea de los países paganos habían consumido las reservas. Quedaron pocos hombres en el templo, pues había ya mucha hambre. Los otros se dispersaron yendo cada cual a su casa. Entretanto, Filipo, a quien el rey Antíoco había confiado en vida la educación de su hijo Antíoco para prepararlo a gobernar, había vuelto de Persia y medía con el ejército que había acompañado al rey e intentaba tomar en sus manos las riendas del gobierno. Conociendo esto, Lisias manifestaba su deseo de partir, diciendo al rey, a los generales del ejército y a los soldados: cada día venimos a menos, escasean los víveres, el lugar que sitiamos está fuertemente defendido y tenemos la obligación de ocuparnos de los problemas del reino. Demos pues nuestra mano a estos hombres pactando con ellos y con su nación. Concedámosle que vivan según sus costumbres como antes, pues se han enojado contra nosotros y han hecho todo esto por haber nosotros abolido sus leyes. Agradó esto al rey y a los jefes, y el rey envió a tratar la paz con los judíos, quienes la aceptaron. El rey y los jefes confirmaron el tratado con juramento, y entonces salieron de la fortaleza. El rey subió al monte Sión y viendo las fortificaciones, rompió el juramento y mandó destruir el muro que lo cercaba. Luego partió aprisa y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo, dueño de la ciudad. Luchó contra él y ocupó la ciudad por la fuerza. Demetrio, rey de Asia, el año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, huyó de Roma y arribó con unos cuantos hombres a una ciudad marítima, donde se proclamó rey. Cuando avanzaba hacia Antioquía, residencia real de sus padres, el ejército hizo prisioneros a Antíoco y Lisias para entregárselos. Al saberlo, Demetrio dijo: no quiero ver sus rostros. Los soldados los mataron y Demetrio se sentó en el trono de su reino. Entonces se presentaron ante él algunos israelitas, todos sin ley y sin religión, conducidos por Álcimo, que quería obtener el sumo sacerdocio. Acusaron al pueblo ante el rey, diciendo: Judas y sus hermanos han exterminado a todos tus amigos y nos han arrojado de nuestro país. Manda una persona de tu confianza para que compruebe las ruinas que ha causado en nuestro país y en las provincias del rey, y que los castigue así como a todos sus partidarios. Eligió el rey a Baquides, uno de sus amigos, comandante de la región occidental del Éufrates y uno de los grandes del reino, fiel al rey. Lo mandó con el pérfido Álcimo, al que confirió el sumo sacerdocio, facultándole para vengarse de los israelitas. Partieron con un ejército numeroso y llegando a Judea enviaron mensajeros a Judas
y a sus hermanos con propuestas engañosas de paz, pero estos no se fiaron de sus palabras al saber que habían llegado con un ejército numeroso. No obstante, una comisión de escribas se presentó a Álcimo y a Baquides para tratar de hallar una solución satisfactoria. Los asideos fueron los primeros entre los israelitas en pedir la paz, pues decían: un sacerdote de la estirpe de Aarón viene con el ejército, él no nos hará mal. Baquides les dirigió palabras de paz y prometió con juramento: no trataremos mal ni a vosotros ni a vuestros amigos. Ellos lo creyeron, pero arrestó a 60 hombres, ejecutándolos en el mismo día, según la palabra de la Escritura. En torno a Jerusalén han esparcido las carnes de tus santos y su sangre, y no había quien los sepultase. Entonces el pueblo entero se llenó de temor y espanto y decía: no hay en ellos ni verdad ni justicia, pues han quebrantado el pacto y el juramento prestado. Baquides se alejó de Jerusalén y acampó en Bezeta. Prendió a muchos que se habían separado de él y algunos del pueblo, a los que mandó ejecutar y arrojar en un pozo profundo. Luego confió el país a Álcimo, dejándole tropas de ayuda, y volvió al rey. Álcimo luchaba por asegurarse el sumo sacerdocio. Lo secundaban todos los perturbadores del pueblo. Se apoderaron de Judea y le causaron grandes males a Israel. Pero viendo Judas que todo el mal que Álcimo y los suyos hacían a los israelitas era mayor que el de los mismos paganos, recorrió todo el territorio de Judea y sus alrededores y se vengó de aquellos traidores, impidiéndoles realizar correrías por el país. Cuando Álcimo comprendió que Judas y los suyos le superaban en fuerza y que no podía oponerse a ellos, se volvió al rey y los acusó de muchos delitos. Nicanor contra Judas. El rey mandó a Nicanor, uno de sus más ilustres generales y enemigo declarado de Israel, encargándole la destrucción del pueblo. Llegado Nicanor a Jerusalén con un ejército numeroso, envió a decir a Judas y a sus hermanos engañosas palabras de paz: no haya guerra entre nosotros y yo. Llegaré a vosotros con pocos hombres para tratar como amigos. Se presentó a Judas y se saludaron cortésmente, pero los enemigos estaban preparados para apoderarse de Judas. Mas percatándose Judas que había llegado con engaño, tuvo miedo y no quiso verlo más. Nicanor comprendió que su ardid había sido descubierto y se dirigió a atacar a Judas cerca de Capharsalama. Cayeron cerca de 500 hombres de los de Nicanor y el resto huyó a la ciudad de David. Después de este suceso subió Nicanor al monte Sión y algunos sacerdotes salieron del templo para saludarlo amistosamente y mostrarle el sacrificio que ofrecían por el rey. Pero él se burló de ellos, los despreció, los dejó impuros y les habló con arrogancia, jurando lleno de rabia: si Judas y sus hombres no se entregan en mis manos, quemaré este edificio al volver y victorioso. Y se marchó furioso. Los sacerdotes entraron y, deteniéndose delante del altar del templo,
Lloraron diciendo: tú elegiste esta casa para que en ella fuese invocado tu nombre, para que fuese casa de oración y súplica para tu pueblo. Castiga a este hombre y a su ejército, perezcan al filo de la espada. Acuérdate de sus blasfemias y no permitas que vivan más. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta segunda parte del primer libro de los Macabeos. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.